Apreciados hermanos, nos encontramos en la penúltima lección de este segundo trimestre del 2024. Los acontecimientos finales de la historia. Y como introducción, tengo que decirles y recordarles que nos encontramos en guerra, permanente y constante. Cada día de nuestra vida, hermanos, es una lucha que tenemos que librar. Y cada uno libramos etapas feroces en esa batalla con la que luchamos. Las luchas son diferentes para cada uno. Sin embargo, entre al entrar en este estudio del conflicto final, nos encontramos que la lucha final, los ataques finales, no serán exclusivos o dirigidos solamente para cierto grupo. Todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús recibirán los mismos ataques con la misma intensidad. Por eso en la introducción de la lección señalo la cita de Elena White en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 15, tomo 5, página 329, cuando ella dice, se aproxima una tormenta de implacable furor. ¿Por qué? Porque son las horas finales de esta historia, hermanos, los que marcarán, en definitiva, el curso final de la historia de tu vida. Cuando tú defines de qué lado finalmente vas a estar o de qué lado evidentemente te encuentras ahora, que seguramente será el mismo que en aquel momento. Por eso para nosotros, hermanos, el estudio de la palabra de Dios y el estudio profético es vital para que tú y yo tengamos abiertos los ojos y los sentidos y podamos discernir con claridad los errores que el enemigo lanza diariamente contra nosotros para mantenernos firmes, para no caer en la tentación, en el error y en la disidencia del pueblo de Dios. Por eso la lección de esta semana también cobra importancia particular para cada uno de nosotros. Hay tres puntos que la lección de esta semana señala para nosotros. Uno tiene que ver con de qué lado está nuestra lealtad, hacia dónde nos inclinamos desde ahora para saber finalmente dónde vamos a estar mañana. El punto número 2 de la lección también tiene que ver con la forma como Satanás ha estado trabajando en la mente y los corazones de los seres humanos para desviarlos de la verdad y cómo finalmente implementará sus acciones finales para tratar de convencer a los seres humanos de adorar en el día falso. Y el punto número 3, que también es vital y es importante, es eh, el poder que Dios nos ha dado o la autoridad que Dios nos ha dado a través de el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Que en esta lección la vimos a través de la lluvia temprana y lo veremos también al final a través de la lluvia tardía. Iniciemos con la lección, con lo que la lección nos presenta con el asunto de la lealtad. Satanás, señala el autor de la lección, ha llenado el mundo de fábulas ingeniosas que tienen a todo el mundo fascinado. Esa es una verdad cierta, amigos. Yo sigo escuchando, sigo oyendo, sigo viendo la gente convencida de esas fábulas ingeniosas. Sigo admirado de cómo la gente sigue creyendo en la teoría de la evolución y de la existencia de un mundo por la casualidad solamente.
sigo escuchando con cierto recelo lo que el pensamiento de la gente respecto a la muerte. Me llama la atención que hasta usan palabras bonitas para referirse a ese estado supuestamente consciente del alma después de que la gente muere, ¿no? Y dicen, es que no mueres, es que trasciendes. Y la gente fascinada con esa trascendencia que ahora tú tienes a otro mundo y a otra esfera mejor. Satanás tiene al mundo fascinado con estas cosas, pero lo único que nos ha de librar de caer en esas fábulas ingeniosas es lo que dice Jesús en Juan 17:17. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El conocimiento de la verdad a través de las escrituras y a través de las profecías bíblicas, hermanos, es lo que nos da certeza del camino en el que estamos. Es la que nos da seguridad del terreno en el que pisamos, queridos hermanos. Por eso tú y yo debemos de admirarnos cada día de que tenemos la palabra profética más segura. Y tú y yo necesitamos, al seguir estudiando a profundidad estas cosas, manifestar nuestra lealtad hacia Dios, hacia sus mandamientos, hacia la observancia del sábado y hacia la adoración al Dios verdadero, al creador de todas las cosas. Esa es una parte vital de nuestra percepción de la batalla final en la que estamos todos nosotros estamos envueltos, hermanos. Y finalmente, esa marca que se impondrá, ya sea por convicción propia o ya sea por simbolizada a través de la marca en la mano, a través de una coacción, a través de una conveniencia, que cada quien definirá, es el punto que tú y yo debemos de desde ahora anticipar y llevarnos el camino seguro de la lealtad a ese Dios creador, hermanos. Que no se nos olvide, que no se nos pierda de vista, que no caigamos en esas fábulas que nos desviarán de este conocimiento maravilloso, de esta verdad que tenemos y que tristemente muchos han hecho a un lado, lo han hecho menos y un asunto que tiene que ver con su propia salvación. La lealtad a Dios, hermanos, es importante que desde hoy la mantengamos firme en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso tiene que ver con una observancia completa y total del día sábado, hermanos, que es el punto clave en este asunto de recibir esa marca o ese sello. Y la pregunta aquí es, ¿cómo observas el sábado? ¿Cómo lo, cómo lo vives? ¿Cómo lo experimentas? ¿Lo estás haciendo a la manera de Dios o has creado tú tus propias maneras de adorar? Tengamos cuidado con este aspecto importante. Muy bien. Convicción o coacción. En el conflicto que libramos, hermanos, en este conflicto final, no hay términos medios. Es decir, no hay, bueno, mientras todavía no decido, bueno, yo no estoy ni de favor ni en contra, yo mejor no digo las cosas para no meterme en problemas. No hay términos medios. Jesús lo declaró definitivamente, el que no está conmigo, contra mí es. Y eso se define desde ahora, querido hermano. No se definirá en el tiempo del fin. Apocalipsis 14, los tres ángeles nos presentan dos cosas muy importantes. El primer ángel nos presenta la advertencia de adorar al Dios verdadero. Y el tercer ángel de ese mismo capítulo de Apocalipsis 14 nos muestra las terribles consecuencias de adorar a la bestia. ¿Por qué las terribles consecuencias? Hermanos, porque Satanás a través del tiempo ha estado intentando por medio de poderes terrenales cambiar el día de adoración verdadero
por uno falso. Desde el mismo principio, Satanás ha estado queriendo socavar esa verdad trascendente de la adoración al Dios verdadero en el día verdadero también, hermanos. Por eso Apocalipsis 14:12 menciona las características de los hijos de Dios. Guardan los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que tiene que ver con la observancia del sábado. Por eso es vital, por eso es trascendente, hermanos, que tú no olvides esta verdad y lo repetiremos cada vez que tengamos oportunidad, porque será el punto crucial que definirá el rumbo de tu vida final, hermanos. Ahora, en este asunto de adorar al Dios verdadero y de adorar en el día verdadero, Satanás finalmente, hermanos, intentará convencer a la gente a que acepten el falso día de adoración. Y si no los puede convencer con sus argumentos, que los tiene bien definidos él, hermanos, entonces ejercerá coacción, es decir, cortará la libertad de elección e intentará por lo menos de dos maneras viables para él que esta observancia de este día falso se convierta en una verdad a la cual todo mundo aceptará. Número uno, ¿qué hará Satanás? La profecía nos dice que Satanás primero eh, aceptará, o mejor dicho, sancionará, implementará un, unas sanciones económicas para ejercer coacción. No poder comprar, no poder vender. Es decir, estar limitado a que si eres parte de, puedes hacerlo, si no eres parte, no. Sanciones económicas. Y de paso, el asunto económico es uno de los más difíciles cuando regularmente los seres humanos se enfrentamos. Y el segundo, por supuesto, pues no aceptas uno, entonces, pues morirás. Y ante estas cosas, algunos hoy podemos decir, no, yo no voy a caer, pero no sabes. No tenemos idea, como dice la lección, realmente de cuán intensas y cuán feroces serán esas pruebas para los hijos de Dios. Por eso desde antes, estar preparados para cuando esos momentos lleguen, si es que nos toca vivirlos a ti y a mí. Y tercer punto de la lección que es importante, hermanos, tiene que ver con el poder sin precedentes. El profeta Joel ya nos había hablado de esa lluvia que sería derramada sobre el pueblo de Dios. En el libro de Hechos encontramos el cumplimiento en el día de Pentecostés de esa profecía que Joel había establecido de la lluvia temprana. Y a través del libro de los Hechos vimos cómo este Espíritu Santo, este derramamiento causó un impacto tremendo en el mundo en el que fue derramado, ¿no? Con ese poder, los apóstoles llevaron el evangelio a todo el mundo conocido, hermanos. Y entonces, la lluvia tardía, que será la lluvia final que Dios hará que fluya entre su pueblo, será la que dará poder para que la proclamación del evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y así como en el Pentecostés los discípulos y todos los creyentes recibieron ese poder, de la misma manera, hoy en el tiempo del fin, tú también y yo seremos parte de ese derramamiento del Espíritu Santo que nos hará capaces, que nos capacitará para hacer la obra final de la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo se derramará con poder sin precedentes, hermanos. Si en aquella vez en la primera predicación se bautizaron esa cantidad de 3,000 personas, la cantidad que hoy será convertida a través del poder del Espíritu Santo supera por mucho esa cantidad que nos presenta el libro de los Hechos. Querido hermano, esos acontecimientos finales son vitales entenderlos, comprenderlos y en el caso del Espíritu Santo, ceder a la influencia del Espíritu Santo para que haga su obrar en nosotros.
Por eso yo, en conclusión, refiriendo al versículo clave, te digo en esta ocasión, querido hermano. Querido hermano, compra la verdad, no la vendas, no te deshagas de ella, no la hagas menos. Que el Espíritu Santo te ilumine, te dé sabiduría, te dé disciplina e inteligencia para poder enfrentar los desafíos que están delante de nosotros. La pregunta obligada para ti y para mí es: ¿estás listo para la batalla final? Dios quiera y tú y yo estemos preparados para ello junto con nuestra clase. Que Dios te bendiga en la exposición de la palabra, esta clase, y que tu experiencia personal de este estudio haga que también tus seguidores, tus alumnos, puedan también ver en la misma perspectiva estos temas de esta lección de la escuela sabática. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.